Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga y les guarde. Para mí, su servidor Manuel Ospino, es realmente un privilegio nuevamente encontrarnos en este lugar con el propósito de estudiar, comentar la lección de la escuela sabática que en esta ocasión nos presenta un tema extraordinario: la ley en la educación, la ley como educadora, el propósito de la ley eterna de nuestro Dios en relación con la educación. Así que, con el propósito de poder ser guiados a toda verdad en la contemplación de Jesucristo por medio de las Escrituras, vamos a hacer una oración para que el Señor pueda guiar nuestras mentes y transformarnos a su semejanza. Oremos. Nuestro Padre Celestial, bondadoso y amado Señor, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti con el propósito de ser guiados a toda verdad, Señor, para que a través de la contemplación de las Escrituras nuestras mentes puedan comprender tu voluntad, Señor, al mismo tiempo que tu Espíritu pueda moverse poderosamente en nuestro interior con la finalidad de transformarnos de gloria en gloria a la semejanza de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Muy bien. En primer lugar, haríamos bien en intentar definir aquello que podemos entender de acuerdo con la palabra de Dios como la ley de Dios. ¿Qué cosa queremos decir cuando nos referimos a la ley de Dios tal como se expresa en su palabra? Yo quiero que nosotros vayamos a un lugar de la Biblia que permite ver cuál es el propósito y la esencia de la ley. ¿En qué consiste la ley del Señor? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué es en esencia lo que la ley de Dios demanda de las criaturas inteligentes que habitan el universo? Mira lo que dice la Escritura en el Salmo número 33. Vamos allá. Salmo número 33. Vamos a estudiar y darnos cuenta en este salmo cuál es el propósito de la ley y en esencia qué es lo que ella demanda de nosotros como criaturas inteligentes de este universo. Dice lo siguiente, Salmo número 33, desde el versículo número 6 en adelante. La palabra del Señor declara lo siguiente: Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Y ahora dice el versículo número 8, Tema a Jehová toda la tierra, tiemblen delante de él todos los habitantes del mundo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón que se nos da que nos invita a temer a nuestro Dios? Dice la Escritura, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Jehová hace nulo el plan de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El plan de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Aquí está, en esencia, aquello que hace de la ley un imperativo categórico para regir todas las conciencias individuales de esta creación. ¿Cuál es la razón por la cual Dios demanda que voluntariamente todo ser inteligente de esta creación les rinda servicio y preste obediencia voluntaria a su ley? ¿Cuál es la razón? La razón es que en esencia la ley de Dios es aquella autoridad que la palabra de Dios que expresa su voluntad demanda y propone sobre toda conciencia inteligente que existe en esta creación. ¿Te das cuenta? Dios el Creador demanda y propone que aquello que garantiza la felicidad, la armonía, el gozo y el funcionamiento adecuado de toda la creación en el ámbito inteligente depende de que toda criatura que tiene inteligencia y conciencia individual
se someta voluntariamente para obedecer los eternos principios de su palabra, los eternos principios de su voluntad que Él ha expresado en palabra a través de su ley. De eso se trata. ¿Y cuál es en esencia el propósito de esa ley? Esa ley, esa palabra expresada de voluntad para toda criatura individual, tiene como propósito marcar, expresar, aclarar, determinar claramente la diferencia que existe entre Dios como creador y nosotros como criaturas. Lo único que hace diferencia entre Dios en tanto creador y nosotros y todos los habitantes de la creación, todos los habitantes del universo, la única diferencia que marca entre el creador y toda criatura es que su palabra tiene el poder, la autoridad de ser pronunciada y llamar las cosas que no existen a la existencia. Si su palabra tiene ese poder de gobernar en el mundo físico, también tendrá el poder y la autoridad de gobernar sobre las conciencias que existen en el universo. De eso se trata. Es la ley, su palabra expresada de voluntad suya para nosotros, los habitantes de toda la creación, es la ley lo que hace diferencia entre el creador y la criatura. Así que la ley, antes de expresar voluntad de Dios para el ámbito moral del ser humano y las criaturas del universo, la ley es un asunto de adoración. La ley es un asunto absoluta y netamente religioso en primer lugar. En segundo lugar será moral, pero en primer lugar es un asunto religioso, porque al ser obedecida, la ley implica, cuando se le obedece, que se adora a Dios como creador de los cielos y la tierra, y en base a esa autoridad se respeta y se obedece voluntariamente la ley. ¿Te das cuenta? Para que ella sea obedecida, depende en primer lugar que haya una disposición de toda criatura inteligente de adorar a Dios como creador. Por eso la ley, para ser obedecida, exige en primer lugar que la criatura confíe en que aquel Dios que le propone obediencia a su voluntad es en realidad el creador. Y es un creador bueno que nos ha creado para propósitos nobles y buenos, y que al crearnos no se proponía un mal para nosotros, sino que se propone un bien y la armonía de toda la creación que existe en este universo. De eso se trata. Por esa razón, al obedecer la ley, se está adorando al Creador. Y luego la ley describe, la ley legisla sobre el ámbito y la existencia moral de cada individuo que pertenece a este universo. De eso se trata. Ahora bien, esta ley, desde el inicio de la controversia o de la gran lucha entre Cristo, representante del bien, y Satanás, representante del mal, aquel en quien misteriosamente se originó el mal y el pecado contra Dios y la autoridad de su ley, desde el inicio de esta controversia, la ley es el punto de quiebre, es el punto de inflexión, es el punto esencial que Satanás y la lucha del mal en contra de Dios intenta destruir, intenta anular. ¿Por qué razón? Nota esto. De acuerdo con la palabra de Dios, y esto lo podemos leer en Ezequiel capítulo 28, lo podemos leer en Isaías capítulo 14, desde el inicio de la controversia y rebelión de Satanás contra Dios, lo único que puede mantener la distinción entre el Creador y la criatura, de manera que ninguna criatura del universo pueda autoadscribirse, autoarrogarse, pueda designarse a sí mismo como digno de adoración, alabanza y servicio ilimitado de la conciencia individual,
es la ley de Dios. Lo único que prohíbe, lo único que impide que una criatura se autodesigne como digno de adoración es la ley de Dios. Por esa razón, si Satanás, de acuerdo a Ezequiel 28, Isaías 14, ha albergado en su corazón la idea de tener la autoridad, de tener el nivel de existencia que le permita ser adorado como Dios es adorado y servido, lo que Satanás tiene que hacer entonces para lograr semejante propósito, para lograr usurpar el trono de Dios y así garantizar para él mismo la adoración de las criaturas celestiales y de las criaturas humanas, lo único que Satanás necesita hacer es anular la ley de Dios con el propósito de eliminar lo único que distingue entre el Creador y la criatura. Por eso Satanás, desde el inicio de la controversia, odia la ley de Dios. Desde el inicio de la controversia es su finalidad destruir la ley de Dios, porque así estaría eliminando la distinción entre el Creador y la criatura, y cualquier criatura entonces puede designarse a sí mismo como digno de adoración. De eso se trata. Ahora vamos entonces a prestarle atención a una extraordinaria cita de la revelación profética, del don profético manifestado en Elena de White, que nos va a permitir puntualizar cuáles son los propósitos de la controversia entre el bien y el mal en relación con la ley y cuál es el punto que es controvertido, el punto en disputa que desde el inicio del pecado y rebelión en la tierra, con la caída de Adán y Eva, hasta el desenlace final de la gran controversia, cuando Dios en su venida pueda entonces destruir finalmente el mal, pueda destruir a Satanás. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el punto controvertido de la controversia? De principio a fin. Mira lo que dice esta extraordinaria cita que se nos muestra en primer lugar en el libro Patriarcas y Profetas, página número 15, hablando acerca del origen del mal. Mira lo que dice esta cita. Acerca de Satanás y acerca de sus pretensiones, la cita declara lo siguiente. Fíjese esto. Comenzó, es decir, Satanás, comenzó insinuando dudas acerca de las leyes que gobernaban a los seres celestiales, sugiriendo que aunque las leyes fueran necesarias para los habitantes de los mundos, los ángeles, siendo más elevados, no necesitaban semejantes restricciones, porque su propia sabiduría bastaba para guiarlos. Ellos, propone Satanás, ellos, los ángeles, no eran seres que pudieran acarrear deshonra a Dios. Todos sus pensamientos eran santos, y errar era tan imposible para ellos como para el mismo Dios. La exaltación del Hijo de Dios como igual al Padre fue representada como una injusticia cometida contra Lucifer, quien, según alegaba, tenía también derecho a recibir reverencia y honra. Si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ahora, de acuerdo con la cita, ¿cuál sería su verdadera y elevada posición? Aquella que se alcanza eliminando la ley. ¿Te das cuenta? Y sigue diciendo, dice así, si este príncipe de los ángeles pudiera alcanzar su verdadera y elevada posición, ello redundaría en grandes beneficios para toda la hueste celestial, pues su objeto era asegurar la libertad de todos. Pero ahora aún la libertad que habían gozado hasta ese entonces concluía, pues se les había nombrado un gobernante absoluto y todos ellos tenían que prestar obediencia a su autoridad. Nota lo que esta cita está diciendo. Vamos a analizarlo. En primer lugar, Satanás propone que el criterio propio de los ángeles celestiales basta para guiarlos en su accionar para con Dios y para con los habitantes de los mundos.
Ellos, los ángeles, propone Satanás, no necesitan una ley que los gobierne en conciencia. ¿Por qué razón? Porque ellos son tan imposibles de errar como Dios mismo, pues todos sus pensamientos y designios son santos. ¿Te das cuenta lo que esto implica? Esto implica que la ley de Dios es innecesaria para gobernar las conciencias, porque limitándonos a la sabiduría y criterio propio, los ángeles podían asegurar la armonía del universo sin la necesidad de someterse a una autoridad superior, a la autoridad de Cristo sobre ellos. Ahora, notemos lo que esto significa. Significa que la propuesta satánica es que existe una mejor calidad de vida, existe un mejor y más elevado nivel de existencia que las criaturas celestiales podrán alcanzar si tan solo dejan de lado la obediencia y la sumisión a la autoridad de Dios dada en su ley. ¿Te das cuenta? Satanás desde el principio siempre propone que la mejor existencia, la más elevada forma de vivir, sea en la tierra o en el cielo, depende de que se deje de lado en desobediencia la ley de Dios, que se desobedezca la ley, que no se someta a ninguna autoridad superior, que no se someta a la autoridad de Dios. De esta manera, Satanás dejaba libre el camino para proponerse a sí mismo como el gobernante de las inteligencias celestiales. ¿Y cuál es su segunda tesis? Su segunda tesis es que al serle propuesto a las inteligencias celestiales un gobernante absoluto que demanda obediencia a su ley, se elimina la libertad y se elimina la igualdad entre los habitantes del cielo. Así que él, para proponer igualdad, propone quitar lo único que hace diferencia entre el creador y la criatura, eliminando su ley, piensa garantizar la libertad y la igualdad de toda la existencia angelical. ¿Te das cuenta cuál es el propósito de Satanás? Y ahora nota esto. Cuando viene a la tierra, ¿qué es aquello que por primera vez le dice al ser humano? Le dice, ¿recuerdas la orden que Dios le había dado al ser humano? La orden que Dios le había dado al ser humano es de todos los árboles del huerto, que eran deliciosos y hermosos a la vista, de todos los árboles del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora mira esto. Satanás propone lo siguiente. Así que Dios dijo que no comáis de todo árbol del huerto. Nota esto. Satanás entonces propone la orden de Dios como una limitante de la existencia buena, como una limitante que prohíbe, que limita la buena y verdadera existencia. Satanás propone la orden de Dios, la ley de Dios para el ser humano, como un elemento que termina por acortar, por limitar, por proscribir la verdadera y buena existencia que es la que Él propone. ¿Cuál es? La verdadera existencia que Él propone, la verdadera y feliz modo de ser en esta creación es desobedecer al Creador para alcanzar finalmente una existencia superior. La verdadera felicidad se consigue desobedeciendo al Creador. Eso es lo que propone Satanás. Así que de allí en adelante, desde el momento en que le propone su tesis al hombre, es decir, que la verdadera felicidad consiste en desobedecer al Creador y no en someterse a Él, ¿cuál es el punto de la controversia? Mira lo que dice esta extraordinaria cita que se nos regala en Señales de los Tiempos, enero 16 de 1896. Mira lo que dice esta maravillosa cita. Satanás declaró que era imposible para los hijos e hijas de Adán guardar la ley de Dios. ¿Te das cuenta? Es imposible guardar la ley de Dios. Es demasiado elevada, es injusta, exige demasiado, exige como tirano lo que el hombre no puede dar, exige obediencia y al hombre le es imposible obedecer. ¿Para qué hombre, para qué tipo de ser humano declara Satanás que es imposible guardar la ley de Dios?
para los hijos e hijas de Adán, es decir, para la humanidad después de la caída en pecado del primer ser humano. ¿Te das cuenta? Es decir, Satanás propone que para los hijos e hijas de Adán, que han heredado la naturaleza caída de Adán después de pecar, es imposible guardar la ley de Dios. Mira que no es cualquier tesis, no es cualquier cosa. Satanás propone que es imposible. ¿Y por qué lo hace? Mira por qué. Dice así: y así acusar sobre Dios una falta de sabiduría y amor. En otras palabras, si Dios pide del ser humano que ha caído en el pecado, si Dios pide obediencia, pero esta obediencia es imposible de ofrecer, Dios pide lo imposible. Por tanto, al pedirlo, lo que Dios manifiesta no es amor ni sabiduría, sino es tiranía y opresión. ¿Te das cuenta? En otras palabras, Satanás presenta a Dios, al dar su ley al ser humano caído, como un torturador de la conciencia, como un torturador de la existencia. Porque si Dios pide obediencia y esta es imposible ofrecerla, quiere decir que Dios es un tirano que oprime la conciencia y en vez de amor y sabio, lo que es en realidad un opresor de la existencia, que al poner una ley sobre nuestras cabezas que no podemos guardar, entonces nos oprime y nos oprime y nos oprime. ¿Cuál es entonces la tesis de Satanás? Que la ley de Dios no puede ser guardada por la humanidad caída. ¿Qué es lo que la humanidad debe entender? Que la felicidad, la paz de la mente y del corazón se encuentran ¿en dónde? ¿En la obediencia a Dios? No. Como esto es imposible, de acuerdo a su tesis, la felicidad y la paz de la mente y corazón del ser humano se hallan en entender que su ley no se puede guardar y que como su ley no se puede guardar, su paz reside en obtener un supuesto perdón que nos permite libremente quebrantar la ley y existir en paz y armonía con el Creador. Esa es su tesis. Así que voy a decir algo pero muy serio. Doquiera usted escuche, provenga de un ministro de la religión, de un pastor, sea cual sea su denominación y su fe, cuando usted escuche que la ley de Dios no puede ser obedecida en nuestra humanidad, reconozca por amor a Cristo en esa declaración la tesis fundamental del diablo para toda la creación. De eso se trata el conflicto. ¿Podrá o no podrá la ley de Dios ser obedecida en nuestra humanidad? ¿Sí o no? De eso se trata. Ahora mira esto, mira cómo termina la cita. Dice así: si no podía obedecerse la ley, si no podía guardarse la ley, entonces había una falta en el dador de la ley. ¿Te das cuenta de lo que Satanás propone? Satanás entonces propone que si la ley no puede ser obedecida en la humanidad caída, hay una falta en el dador de la ley y su carácter, el carácter del Creador, es absolutamente distorsionado. De eso se trata la venida de Cristo. ¿Para qué viene Cristo a esta tierra? Cristo viene para demostrar que las pretensiones e insinuaciones de Satanás son falsas. Cristo viene a la tierra para revelar en toda su plenitud gloriosa el carácter de Dios. Viene a hacer justicia al carácter de Dios. Viene a mostrar que Dios verdaderamente es amor y que su ley puede ser obedecida en medio de nuestra humanidad. Por esa razón, la única naturaleza humana que Cristo podía asumir y debía asumir en el contexto del plan de la salvación, en el gran marco del conflicto entre Cristo y Satanás, es aquella humanidad que permita que yo, como creyente en Cristo, en mi humanidad, pueda obedecer la ley de Dios como Él lo hizo. De eso se trata el conflicto. De eso se trata el conflicto. Así que, ¿de qué trata? ¿Cuál es el punto de la verdadera educación? ¿Cuál es el punto de la verdadera formación física, mental, espiritual del ser humano?
¿Cuál es el punto de la verdadera educación? ¿Cuál es la ciencia? Mira esta ciencia. Mira lo que dice aquí esta poderosa cita que aparece para nosotros en un libro extraordinario que todo padre algún día debería leer sin duda, en un libro extraordinario que se llama Conducción del Niño. Mira esto, aparece en su página 273, Conducción del Niño. Dice así: la primera gran lección de toda educación consiste en conocer y comprender la voluntad de Dios. Debemos hacer en cada día de la vida el esfuerzo por obtener este conocimiento. La pregunta es, ¿dónde entonces reside la expresión más perfecta, sucinta y abarcante de la voluntad de Dios para los seres humanos? ¿Dónde reside? Reside en su ley, y en la ley llevada a la vida en Cristo Jesús. En la vida de Cristo lo que se refleja es la ley vivida, la ley hecha carne, la palabra hecha carne, la vida, el ideal de Dios para la humanidad encarnado para que todo aquel que anhele contemplar cómo luciría Dios haciéndose humano pueda contemplarlo en Cristo Jesús. Y que al ver a Cristo y por medio de su obra, el ser humano al contemplarlo pueda ser tomado por el poder de Dios y ser vuelto a la obediencia, llevado, ennoblecido, elevado del pecado a la obediencia completa a la voluntad de Dios que está expresada en su ley. De eso se trata el plan de la salvación. De eso se trata la verdadera educación. Así que la pregunta es, si nosotros hemos comprendido que la voluntad de Dios y que la verdadera educación consiste en comprender la voluntad de Dios, saber lo que Dios pide de mí, y esto se encuentra expresado en la ley y en la ley llevada a la vida en carne en Cristo Jesús, entonces la pregunta es, cuando creo en Cristo, ¿puedo llegar a obedecer la ley de Dios? ¿Sí o no? Nota esto, la tesis de Satanás es que no. Ni siquiera creyendo en Cristo el ser humano podrá guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque hay un defecto en la ley, porque hay falta de amor y de sabiduría en el Creador al darnos la ley como seres humanos, tanto antes de la caída como después de la caída. ¿Cuál entonces es la tesis de Jesucristo el Señor? Mira esto. La tesis de Cristo nos dice lo siguiente. Romanos capítulo número 7. Vamos a descubrirlo. Romanos capítulo número 7. La Escritura declara lo siguiente. Vamos a leer el versículo número 5 y luego saltamos al 21 en adelante. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice así. Mientras vivíamos en la carne, o porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, la palabra griega es patémata, que quiere decir las afecciones de la naturaleza, aquello que nos hace seducibles, afectados por la tentación. Dice, las pasiones pecaminosas, estimuladas por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Nota esto. De acuerdo a Romanos capítulo 7, versículo número 5, y de acuerdo a Romanos capítulo 8, versículo número 7, que nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, quiere decirnos la Biblia que en nuestra humanidad, limitados a nosotros mismos, limitados al poder de la voluntad, limitados a la autodeterminación, limitados a la disciplina, limitados al esfuerzo humano, para nosotros mismos, por causa de nuestra naturaleza humana caída y vendida al pecado, nos es imposible guardar la ley de Dios porque en nuestra humanidad se nos hace imposible someternos a la voluntad de Dios. Pero una pregunta, ¿eso no es lo que dice Satanás? Sí, y ahora viene la diferencia. Aquí está la diferencia. Pero cuando llega Cristo a través del don de su Santo Espíritu, la naturaleza humana caída en pecado se combina con la naturaleza divina de la cual somos participantes por la fe en Cristo Jesús.
Y cuando el ser humano es participante de la naturaleza divina y une su humanidad a la divinidad por medio del poder que habita en él, por el Espíritu Santo, el ser humano puede dominar su naturaleza humana, puede dominar sus tendencias heredadas y cultivadas y puede así guardar la ley de Dios por el poder de Cristo que habita en él. De eso se trata. Así que, ¿cuál es el principio esencial de la verdadera educación? Que como seres humanos caídos y tomados por una naturaleza caída en el pecado que nos lleva y nos inclina al mal, podamos cooperar, someternos al poder de la divinidad que habita en Cristo Jesús y por la fe en Cristo podamos hacer nuestra mente una con la mente de Él y ser así elevados y ennoblecidos a la obediencia que ahora sí es posible a la ley de Dios. ¿Dónde dice eso la Biblia? ¿Lo dice eso? Vamos a leer la transición entre Romanos 7 y Romanos 8. Leemos Romanos 7, 21 en adelante. Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Versículo número 22. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros. ¿Cuál es la ley? Que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, me lleva preso, me lleva esclavo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Te das cuenta la transición? Ahora mira lo que dice, por favor, Romanos 8, versículos 1 en adelante. Dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí está la verdadera y maravillosa noticia del Evangelio. Dice la Escritura, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? Por medio de Cristo Jesús hemos sido librados por el poder de su Espíritu de la ley del pecado y de la muerte que nos llevaba cautivo al pecado. Y ahora, en Cristo Jesús, la justicia de la ley puede cumplirse en nosotros que creemos y habitamos en Cristo Jesús. ¿Dice eso la Escritura? Mira cómo lo dice. Porque lo que era imposible para la ley. ¿Qué era imposible para la ley? Notemos el versículo 4, la primera parte, y regresamos al 3. Dice el versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Así que de acuerdo al versículo 3, ¿qué cosa era imposible para la ley? Lo que era imposible para la ley de Dios era cumplir su justicia en nosotros. ¿Y la razón es cuál? ¿Que la ley era defectuosa? No. Mira la razón que nos da la palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Dice así, porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál es la razón? Por cuanto era débil por la carne. ¿Cuál era la imposibilidad de la ley de Dios? La imposibilidad de la ley de Dios era cumplir su justicia en nosotros en medio de nuestra carne débil, limitados a nuestra humanidad, limitados a nuestra fuerza de voluntad, limitados a nuestra determinación, limitados a nuestra disciplina, limitados a nuestros esfuerzos. En nuestra humanidad débil era imposible guardar la ley de Dios, que ella cumpliera su justicia en nosotros. Pero ¿qué dice la Escritura? Escucha esto. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Te das cuenta? Cristo, al intervenir en la humanidad, interviene en la única carne, en la forma de la única naturaleza que de acuerdo con el plan de la salvación debía asumir, aquella que permita que yo, en mi humanidad, pueda volver a obedecer la ley de Dios como Él lo hizo. Si Cristo asume una humanidad distinta a la mía, entonces no puede hacer posible que yo en mi humanidad viva como Él obedeciendo la ley. Y si Cristo no asume una humanidad como la mía, dotada por el poder sin límite del Espíritu Santo, entonces quiere decir que yo, como ser humano caído en el pecado, aunque tenga y participe de la naturaleza divina, siempre estaré sometido al pecado, imposible para guardar la ley de Dios, porque Cristo nunca participó de la humanidad que yo tengo. Por tanto, pedirme a mí
que como hijo caído de Adán guarde la ley de Dios que Él no hizo en mi humanidad, sería pedirme lo que ni siquiera Él pudo lograr. ¿Te das cuenta lo que esto significa? Pero Dios, al intervenir en la naturaleza humana, interviene en la única forma que el plan de la salvación requería. En semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Te das cuenta? Cuando Cristo asume esa naturaleza, cuando Cristo asume esta carne, cuando Cristo asume esta carne débil, entonces puede llevarla a la cruz, destruirla por medio de la cruz, para que todo aquel que en Él crea, al ser llevado por el Espíritu a la cruz, pueda crucificar sus pasiones naturales, pueda crucificar su humanidad y renacer por medio de la resurrección del Espíritu a una humanidad capaz, por medio de la combinación de la divinidad y la humanidad, capaz de guardar ahora la ley de Dios. Por eso dice el texto, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros entonces participamos por la fe en Cristo Jesús de su naturaleza divina, del mismo poder del Espíritu que lo resucitó a Él de los muertos y que habitó en su persona durante toda su vida, entonces nosotros, al participar de la naturaleza divina, de la plenitud de Dios que habitó en Cristo Jesús, nosotros ahora, en nuestra humanidad, podemos ser elevados del pecado, elevados y elevados y elevados hasta alcanzar la semejanza del carácter de Cristo, la obediencia completa a su ley. Y Dios puede declarar como final del conflicto en Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia, aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Porque cuando creemos en Cristo Jesús, Dios se propone llevarnos a la obediencia completa de sus mandamientos, porque en Cristo Jesús, al combinar la humanidad y la divinidad, Dios ha transformado para siempre el plano del conflicto y nos permite ahora alcanzar la obediencia a su ley por medio de la combinación de nuestra humanidad con su divinidad. Cuando la mente de Cristo y la del hombre se unen, llegamos a obedecerle naturalmente. Por eso el secreto es siempre el mismo: mirar a Cristo, contemplarlo, más de Cristo, más de Cristo. Cristo al principio, Cristo a la mitad del camino, Cristo al final del camino, Cristo en todo tiempo. Es el ideal que debe contemplar el alma, y contemplando seremos transformados de gloria en gloria a su semejanza. He allí el principio fundamental y esencial de la verdadera educación. He allí aquello en lo que consiste la verdadera educación. La verdadera educación consiste en cooperar con el poder de Cristo en el interior, para que en el nombre de Jesús y por su gracia podamos ser elevados a la semejanza divina, a la imagen de Dios, a la imagen que teníamos al principio como seres humanos, que el pecado nos quiso borrar, pero que en Cristo Jesús Dios recupera para nosotros y nos lleva de vuelta al gobierno celestial, al gobierno divino, en su misión voluntaria por amor, que garantiza la existencia armónica del universo por los siglos de los siglos. Se acaba el conflicto cuando el corazón de toda la creación lata al unísono del corazón de Dios. De eso se trata. Habiendo dicho esto, y esperando que con todo el amor esta lección, este estudio y comentario a la lección de la escuela sabática haya sido para tu bendición y tu crecimiento espiritual, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote bendiciones. Chao, chao.